Quisiera comenzar mi conferencia con un sincero agradecimiento a don Luis del Rivero por su generosa ayuda a esta academia, por su patrocinio en tantas actividades como son, por ejemplo, este ciclo de conferencias. Su patrocinio no acaba ahí, sino que se nos muestra muy generoso en el mantenimiento de la academia en sus gastos generales. Entonces quería recordarlo. Él no ha podido venir y me dijo que trataría de acercarse si podía, pero veo que no ha podido venir. Pero no quería dejar de recordarlo. Yo, al planificar, al diseñar este ciclo que íbamos a dedicar a La Habana y Veracruz, aunque en 1519 también se fundó Panamá, a la que yo dedicaré algún tiempo, al diseñar este ciclo pensé que era oportuna una primera conferencia sobre el municipio indiano. ¿Cómo era el municipio en las Indias? Y a eso me voy a dedicar en la hora próxima. Hace unos años, en un viaje al Paraguay, visitando la municipalidad de Asunción, observé en uno de sus salones el blasón local, el escudo de la ciudad, que se acompañaba de una filacteria con un texto que rezaba: Madre de ciudades. Ese dictado me hizo pensar de inmediato en los grandes municipios repobladores castellanos y en la similitud entre ambos procesos de creación de entes locales a uno y otro lado del Atlántico. Y realmente la muy noble y muy leal ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, fundada el 15 de agosto de 1537, ahí está, por Juan de Salazar, originario de Espinosa de los Monteros, en las montañas de Burgos, bien merecía llamarse Madre de Ciudades, pues sus pobladores dieron origen a Santa Cruz de la Sierra, Córdoba del Tucumán, Corrientes, Santa Fe y la propia Buenos Aires en su segunda fundación, por solo citar las más significativas, porque se dice que más de 70 poblaciones tuvieron su origen en asunceños. Este afán de repoblador lo podemos observar también en otros territorios de la América hispana. O sea, el caso de Asunción no es único, pero sí quizás el más significativo por el amplísimo campo de acción de sus habitantes en su afán repoblador hasta Buenos Aires. La labor colonizadora de España, a diferencia de la ejercida por otras naciones europeas en los distintos continentes, se caracterizó por la creación de poblaciones fijas a las que se quiso dotar desde su inicio de una organización jurídica que le diera carácter de verdadero municipio. Municipios regidos por el derecho y sometidos a él las autoridades locales. No será, pues, política de la corona la fundación de meras factorías mercantiles o simples bases militares cuya área de influencia frecuentemente era poco más o menos la zona que cubría el disparo de un cañón. Lo que interesaba en ese tipo de colonización era instalarse comercialmente más que una colonización profunda como iba a ser la española. Como he dicho, en este tipo de colonización era el afán comercial y de aseguramiento de rutas lo que primaba. Este era el caso de muchas factorías francesas, holandesas, portuguesas o los enclaves esclavistas daneses. En el mundo hispanoamericano, sin embargo, aparece la ciudad como núcleo esencial de desarrollo social, cultural y económico, cuyos beneficios se extienden a toda la población, cualquiera que sea su origen, siempre teniendo en cuenta que había ciudades de españoles y ciudades de indios, la República de los Españoles y la República de los Indios. Yo me voy a referir a la República de los Españoles. De manera
que será la ciudad y la acción evangelizadora de las órdenes religiosas, imbricadas íntimamente con las localidades donde se asientan sus conventos e iglesias, los dos elementos fundamentales de la colonización americana, siendo en esta época la facultad de fundar poblaciones privativa del monarca. Tal regalía era delegada en aquellos con quienes capitulaba la corona para ir a descubrir y poblar. Mas, como en tantos otros aspectos de la acción administrativa de España en América, no se quiso que las nuevas villas y ciudades allí creadas tuvieran una planta institucional distinta de la que tenían las ciudades peninsulares, erigiéndose así los nuevos municipios indianos sobre la planta de los de Castilla, con las especialidades que las características propias de los nuevos territorios aconsejaran y que se recogerían en el corpus legal que integra el derecho indiano, uno de los tesoros más apreciables del común acervo cultural hispano. De esta manera, sobre la base del derecho castellano, pero con el complemento de las disposiciones particulares dirigidas a regular la vida administrativa de aquellas poblaciones, se iría perfilando desde el punto de vista institucional el municipio indiano, caracterizado también, como el propio derecho indiano, por su casuismo. Es lugar de recordar lo afirmado por don Alfonso García Gallo, sin duda el primer especialista en derecho indiano del siglo XX. La diferencia más importante que cabe observar entre las ciudades de nueva población de América y las existentes en España no es institucional o jurídica, sino de hecho, encontrando su causa en varios aspectos. La causa del hecho diferencial, la inmensidad del territorio, la consideración como vecinos de sólo una pequeña parte de los habitantes del lugar y la distancia de aquellas poblaciones de las autoridades metropolitanas radicadas en la corte, singularmente el propio monarca y el Real Consejo de Indias. Aquí tenemos Asunción. Fue precisamente en las grandes islas del Caribe, primero, y en las cercanas tierras del continente, las islas del Caribe y en las cercanas tierras del continente después, donde se ensayarían las soluciones administrativas de la vida local de las nacientes ciudades del Nuevo Mundo, que se iban a convertir así en fértil tierra de inicio para lo que sería el municipio indiano extendido como modelo para todo el Nuevo Mundo, también para luego los virreinatos del sur. Así, el ciclo de urbanización de las islas caribeñas primero y las primeras fundaciones continentales se va a iniciar con las ciudades-puerto, con la doble finalidad de erigir municipios que contribuyeran al asentamiento de población española en los nuevos territorios, pero también fomentar el desarrollo económico que suponía la comunicación con la metrópoli, sin olvidar también el que se tuviera en ellas o se contara en ellas con bases fijas para la evangelización y, cómo no, también para la defensa. Que además tuvieran la condición de puertos convertía a las nuevas ciudades en enclaves necesarios tanto para la comunicación entre los nuevos asentamientos como para el comercio con la península. Se va a comenzar entonces un proceso de comunicación en la zona y de comunicación con Sevilla. Así, tras la creación de Santo Domingo en 1502 por Bartolomé Colón, luego trasladada por Nicolás de Obando tras su destrucción por un terremoto, vendría el primer asentamiento en Puerto Rico por Ponce de León, en el lugar de Caparra, en 1508, para fundarse San Juan en el actual emplazamiento en 1521. Entre 1512 y 1515
Cuba vería nacer en su territorio 7 villas, municipios fundacionales de la presencia española en el urbanismo de la isla. 1519 será el año de creación de San Cristóbal de La Habana y de la Villa Rica de la Vera Cruz. Y poco después, San Francisco de Campeche, 1540. He traído a colación Campeche porque se conserva prácticamente en su integridad y es un modelo tanto de urbanización como de sistema defensivo. Y si ustedes tienen curiosidad y pueden viajar, ver Campeche es como viajar al siglo XVI y recorrer la ciudad que milagrosamente, salvo un hotel horrible que hay exactamente aquí, todo el resto se conserva intacto. A su vez, como ya he mencionado al inicio de mi conferencia, muchas ciudades serían madres de otras de nueva creación, enviando a ellas pobladores de su procedencia. En esta meritoria actividad de creación de ciudades cobra singular importancia la persona y el talante del fundador. Él daba nombre a la nueva población, generalmente coincidía con advocaciones religiosas, muchas veces la del día en que se erigía la población. Si se quería que una advocación mariana llevara el nombre, o la nueva población llevara el nombre de una advocación mariana, se forzaba el documento fundacional para hacerlo coincidir con el 15 de agosto. Si la recién creada, andando el tiempo, prosperaba, su cabildo solicitaba de la corona el título de villa o de ciudad, estando vedado a los virreyes, audiencias y gobernadores la concesión de estos dictados, advirtiendo la corona a las autoridades indianas que se les haría cargo de este proceder en sus juicios de residencia, y así lo dispuso Felipe IV Naranjuez el 10 de abril de 1625 y en el Pardo el 13 de febrero de 1627. Como tantas veces, la reiteración de una norma o su puesta en práctica, su promulgación, se debe a que no eran obedecidas las órdenes de la corte y los virreyes estaban concediendo títulos de ciudad o de villa de una manera irregular. A partir de este momento, la situación va a cambiar. Al acto fundacional se le quiso dar siempre un carácter solemne, aunque por las circunstancias en muchas ocasiones careciera de grandiosidad. El fundador, como paso obligado, proclamaría a voces su intención de crear aquel lugar en nombre del rey. En ocasiones estamos ante un traslado, cambiando así el emplazamiento de una ciudad ya fundada anteriormente como municipio. Esta circunstancia se dio frecuentemente en el mundo indiano. Es significativo el propio caso de San Cristóbal de La Habana, sobre el que les hablará el profesor Martínez Shaw. Algunas veces, al cambiar de sitio, también se mudaba el nombre del municipio. Sería la corona, a través de los órganos correspondientes, la que ordenaría jurídicamente las nuevas poblaciones. También será la corona la que otorgaría a la población escudo de armas. Si así procediera, y conservando felizmente en la actualidad muchas ciudades actuales los blasones que en su día le otorgara la corona. Este es nada más y nada menos que el escudo de la Ciudad de México actual y fue el concedido por la corona en su momento. Aquí tenemos el de Lima, la ciudad de los tres reyes, la ciudad de los reyes, concedido por el propio emperador. Este es el muy impresionante de Caracas, con las filacterias, Santiago de León de Caracas, y hasta el momento no se ha modificado, pero yo me temo lo peor. Santiago de Chile, San Juan de Puerto Rico. Y en ocasiones, pues ha habido tendencias a modernizar. Este es el escudo
antiguo de la ciudad de Buenos Aires, que eran las armas de don Juan de Garay, y se utilizó en tiempos del virreinato y luego también posteriormente en algunos sellos de la ciudad. Luego el escudo ha evolucionado, escudo de la ciudad de Buenos Aires, la fecha de adopción es 2012, pero entre este y este pues hay una larga historia heráldica que no es el momento de contarles. Será Felipe II, por una real cédula de 20 de marzo de 1596, quien confirme con carácter general el privilegio de armas para las ciudades, villas y lugares que las poseyeran en la misma forma en que se utilizaban en los reinos peninsulares. Es otra forma de equiparar municipio indiano con municipio castellano. ¿Cómo se gobernaba y organizaba el municipio indiano? Su institución nuclear es el cabildo. Trasplantado desde España, alcanzaría en las Indias un gran desarrollo con perfiles propios. Será de algún modo el concejo castellano trasplantado a tierras americanas. En muchas ocasiones observamos en el cabildo indiano formas prístinas de los ayuntamientos castellanos tal y como fueron conocidos y vividos por los conquistadores. El conquistador que llegaba a América fundaba una ciudad, el cabildo que se erigía era un cabildo igual que el que él había conocido en su villa, en su pueblo. Y muchas veces su villa y su pueblo era un lugar aislado donde las formas de vida municipal estaban, digamos, en su plenitud de pureza. Sobre la consideración que del cabildo tenían los juristas de la época, los tratadistas del derecho indiano, recordemos las palabras de Evia Bolaños. El cabildo es y representa a todo el pueblo y tiene la potestad suya como su cabeza. Los municipios indianos regirían la vida institucional mediante ordenanzas. Estas ordenanzas debían ser confirmadas por el monarca, generalmente a consulta del Consejo de Indias, o en su caso por los virreyes o las reales audiencias. En este sentido, de nuevo, la lejanía haría que se arbitraran soluciones en este campo. Así, en las ordenanzas nuevas de audiencias se autorizaba que éstas aprobaran provisionalmente las ordenanzas formadas por los cabildos, entre tanto llegaba la confirmación de la Corte. Estas formas de solución de las interinidades pues era absolutamente necesaria por la lejanía. Por otra parte, el intervencionismo regio en la vida municipal se vivirá en Indias más tardíamente que en las ciudades peninsulares de la Corona de Castilla. En relación con aquel, veremos introducirse con este intervencionismo, veremos introducirse en el municipio indiano la presencia de regidores perpetuos, penales y renunciables desde 1522 y que supondrían una fuente de ingresos para la corona. La introducción de las regidurías perpetuas hace que el cabildo indiano se convierta en un sordo campo de batalla con los regidores populares como protagonistas que eran hasta ese momento y que veían afectadas, mermadas sus funciones. Esto lo ha destacado con enorme justeza un gran indianista, Antonio Duñac. No obstante, tener estas regidurías perpetuas la condición de vendibles procuró a la corona que estas varas edilicias no fueran rematadas en personas que no tengan las partes y calidades que se requieren, poniendo mayor atención a la suficiencia que al precio. O sea, efectivamente, eran vendibles, pero se tenía cuidado por parte de los gobernadores y audiencias, e incluso dentro de los propios cabildos, que no fueran vendidas a cualquiera. No habiendo en el cabildo indiano división de estados entre nobles y plecheros, se componía la corporación de regidores electivos o cadañeros, porque era cada año cuando se producía la elección, y esta doble división se mantuvo hasta el final de la época hispánica. Muchas eran las formas de elección de los cabildantes cadañeros. Superada ya la fase en que el fundador de la ciudad
en uso de las oportunas capitulaciones, designaba a los integrantes del primer cabildo, eran las formas de elección, la cooptación, el sorteo o la designación de los regidores electivos entrantes por los salientes. Esta última forma, que aparentemente y esencialmente resulta poco democrática, fue muy frecuente en Indias, prefiriéndose a otras simplemente por la paz que suponía. En cuanto al número de regidores, disponía la recopilación de Indias 4, 10, 12, que fueran 12 regidores en las ciudades principales y 6 en las demás. Pero no hagamos mucho caso a estas cifras, porque entre 12 y 6 hubo muchas ciudades que tuvieron 9, por ejemplo. Junto a las disposiciones que vedaban el nepotismo en el acceso a las regidurías anuales, se encontraban aquellas otras que afectaban a todos los a todos los integrantes del Cabildo. Eran estas prohibiciones generales las que estableció Felipe II el 2 de enero de 1572, y así los cabildantes no podían vender bienes para el abasto de la ciudad dentro de su término o dedicarse incluso al menudeo en ferias, tiendas o tabernas. Se debió esta disposición de Felipe II a que llegaron a la corte abundantes quejas de que los miembros del Cabildo estaban prácticamente monopolizando la venta de las frutas o de otros productos. También les estaba vedado a los cabildantes el ejercicio de los oficios viles. Recordemos que los oficios viles no van a desaparecer hasta Carlos III. 2 alcaldes ordinarios de elección popular presidían el Cabildo, insistiendo la corona en la libertad que debía observarse en la elección, si bien la elección de los alcaldes estaba supeditada a la confirmación por el virrey, el presidente de la Real Audiencia, el gobernador del distrito o el corregidor. Eran estos alcaldes, además, la justicia ordinaria de la localidad y entendían en todas las causas civiles y criminales entre españoles y entre aquellos y indios cuando fuera costumbre que se observara competencia por los alcaldes en los pleitos mixtos. Al ser los alcaldes de ordinario legos en derecho, se servían de un asesor letrado para el ejercicio de sus competencias judiciales. Dado que además de los alcaldes había otras autoridades que administraban justicia en primera instancia, estaba regulado que una vez sustanciado un procedimiento, éste debía ser concluido por quien lo hubiera iniciado, provocando la obligatoria abstención de cualquier autoridad con posible competencia sobre el caso. La historia del derecho en la época barroca es una historia de querulantes, no solamente entre los particulares, sino también entre las autoridades. Era justamente la existencia de competencias cruzadas entre los alcaldes ordinarios y otras autoridades con competencia civil, como eran posibilidad de algunos de los gobernadores o de las audiencias, lo que hizo que hubiera muchísimas competencias y muchísimas disputas que fueron dilucidadas por la corona con este procedimiento que les acabo de exponer. La presidencia del Cabildo también fue motivo de disputa y no pocas veces agria con los corregidores. La solución adoptada fue que los corregidores entraran en el Cabildo y lo presidieran en aquellas ciudades en que fuera costumbre, y que en todo caso pudieran entrar en el Cabildo corregidores y alcaldes mayores cuando les pareciera conveniente al servicio real. Esto ya lo dispuso el emperador y la emperatriz en Valladolid el 16 de junio de 1537 y pasa a la recopilación de Indias 494. También fue poco observada la
la disposición y dio motivo a muchísimas disputas porque los corregidores se presentaban en los cabildos y decían que era costumbre que el corregidor presidiera. Inmediatamente se levantaban los cabildantes y le decían al corregidor que no, que esa costumbre no la conocían. Pues ya teníamos una disputa que solía terminar con quejas incluso a la corona. Los oidores de las reales audiencias tenían vedada su entrada en los cabildos por una real cédula del rey emperador y de la princesa gobernadora de 14 de septiembre de 1555. También inobservada, de aquí la confirmación por Felipe II de 2 de agosto de 1568. Se trataba, en suma, de que la presencia de estos magistrados no pudiera coartar la libertad de los alcaldes y regidores en las deliberaciones y tomas de acuerdo. Miren, los alcaldes temían a los oidores mucho más que los regidores, y la prohibición vino más porque los alcaldes no querían que por los propios regidores. En este asunto hay casos enormemente jugosos. Evia Bolaños nos dice sobre la asistencia de los corregidores al cabildo. El corregidor solo preside en el cabildo para él gobernar, asistir, autorizar, oír y encaminar sus acuerdos según las leyes de la nueva recopilación, sin que él tenga voto, si no es en igualdad de ellos en discordia, cuando van a dirimir una igualdad de votos. En fin, las palabras de Evia Bolaños nacen del gran problema que existía con los corregidores y su presencia. Las sesiones del Cabildo tenían lugar en las casas del ayuntamiento, que solían estar en la Plaza Mayor. Aquí tenemos nada más y nada menos que la Plaza Mayor de Lima, un día cualquiera en que ven la gran animación que hay, vendedores, la nobleza criolla en los coches, caballeros, eclesiásticos, y en suma, la Plaza Mayor se convertía en el lugar donde estaba la iglesia. Perdón. No. Ahí. El lugar donde estaba la iglesia catedral en este caso, el palacio del arzobispo, el palacio del virrey y las casas consistoriales. Entonces, estas plazas que todavía hoy nos emocionan, y luego veremos el Zócalo de la Ciudad de México o Cuzco, donde uno entra y se encuentra a la espalda la Catedral del Señor de los Temblores, la Universidad y al fondo el Cabildo, pues era el modo habitual de distribuirse los poderes en las ciudades indianas. En cuanto a que fueran las casas del concejo donde éste tuviera que sesionar, fue una cuestión reiterada por la corona, así por una real cédula del rey emperador de 5 de junio de 1528, confirmada por Felipe II en 1559, 1558 y 1572. ¿Qué pasaba? Pues pasaba que no en los pueblos pequeños, en las ciudades medianas, pero sí en las ciudades de cierta importancia, autoridades superiores al cabildo invitaban a los cabildantes a que fueran a su casa a sesionar. Claro, el sesionar en su casa suponía una posible influencia, de aquí que la corona insistiera en que siempre fueran las sesiones en las casas del cabildo. Cuando los virreyes y gobernadores se hacían presentes en una reunión del cabildo, pasaban a presidir, pero de una manera meramente ceremonial, pues les estaba vedado participar en las deliberaciones y en las tomas de acuerdo. La detención de los regidores por parte de los alcaldes del crimen o quienes ejercieran sus funciones debían ser previamente comunicadas al virrey o gobernador. Importante cargo de elección popular en el cabildo, donde estaba presente, pero que en rigor no pertenecía a él, era el procurador de la ciudad. La duración del cargo era por un máximo
de 2 años. ¿Quién era este procurador? Él encarnaba la representación del pueblo, tanto frente a las autoridades del distrito, virreyes, Real Audiencia, gobernadores, como ante el propio cabildo, cuando las actuaciones de éste pudieran ser atentatorias a los intereses de la propia población de españoles a los que representaba, en cuanto que la vida municipal, en cuanto que la actuación municipal, por su desvío, pudiera hacer aconsejable su intervención. Estos procuradores son una figura de enorme interés para conocer la vida interna del cabildo. Junto a los regidores, otros cargos municipales podían ser servidos o no por estos. Así tenemos el fiel ejecutor, encargado de los pesos y medidas, aranceles y de la vigilancia de las tiendas y mercados, los famosos tianguis. El alférez real era un cargo eminentemente ceremonial, encargado de sacar el pendón real, que representaba a la persona del monarca en los rituales oficiales. El alférez, en las liturgias públicas, ocupaba un lugar preeminente por delante de los regidores. Este cargo, el cargo de alférez, fue de especial protección por la corona. Felipe II había dispuesto en el Pardo, el 1 de noviembre de 1592, que en todas las villas y ciudades tuviera la condición de regidor, voto activo y pasivo, lugar en el cabildo como regidor más antiguo y salario duplicado. Esto supuso que el cargo de alférez pues era el más envidiado de las villas y ciudades. El escribano del cabildo era el encargado de autentificar las actas de la municipalidad y a su cargo estaban los libros de depósito y los de tutelas y curatelas de los menores e incapacitados, siendo este oficio vendible y renunciable. En el cabildo indiano se da la circunstancia de que por disposición regia se debían llevar los libros con muchísimo cuidado y atención, siempre pendientes de una superior inspección de la corona, y estaba regulado con mucho esmero, y así se recoge en los libros de la recopilación, los libros que debían tener en el cabildo los escribanos abiertos. El alguacil mayor del cabildo era oficio municipal de gran presencia, pues tenía a su cargo la ronda nocturna de los lugares públicos, con sus ayudantes, prender a los malhechores, perseguir los juegos prohibidos y las faltas contra la moralidad. Se encontraban los alguaciles a las órdenes de los gobernadores, alcaldes ordinarios y otras justicias para el cumplimiento de sus autos, mandamientos y bandos de buen gobierno. De nuevo, este fue un campo de inmensas disputas y competencias, porque los alguaciles, que eran los alguaciles de la villa o de la ciudad, se sentían autorizados por otra autoridad que era no el propio cabildo, con lo cual también los problemas fueron muy abundantes. El alarife municipal se encargaba de materias de urbanismo y de obras públicas. Las cuestiones económicas competían al mayordomo en los municipios en que existía este cargo, existiendo de ordinario un depositario general encargado de recibir las cantidades que por distintos motivos debían quedar bajo su custodia. En algunos cabildos se hacían presentes también los alcaldes de la Santa Hermandad, encargados de perseguir y castigar los delitos cometidos en despoblado. Especial relevancia tuvieron los alcaldes de la Hermandad y los miembros que en ella se insertaban en la Ciudad de México, donde se constituyó el famoso Tribunal de la Acordada. Los alcaldes de la Hermandad no tenían jurisdicción sobre los indios, salvo que éstos hubieran incurrido en el delito de abigeato, o sea, en el delito del robo de ganado. En esto, la corona, como en tantas otras cosas, tuvo una política de protección sobre los indígenas. Se trataba de evitar
que la hermandad, que la Santa Hermandad, tuviera competencia sobre unos indios y abusara sobre ellos. No obstante, el delito de abigeato en un mundo rural era un delito muy importante y hay que decirles que era realizado y tenía como protagonista tanto a indios como a españoles. El regimiento nombraba además una serie de oficios que no están siempre presentes en todos los cabildos. Mencionaré aquí a los alcaldes de aguas, encargados del suministro, los alcaldes de las borracheras, que eran los alcaldes que junto a los alguaciles, pues determinados días a la semana o todos los días, dependía de las costumbres de la población, pues se paseaban por las calles para detener a los beodos y ponerlos a buen recaudo. El almotacén, encargado del buen estado de los acueductos, de la obra física, de la obra civil de los acueductos, el padre de huérfanos y menores, etc. El casuismo indiano se manifiesta de manera muy evidente en la existencia o no de muchos de estos oficios en los cabildos. Los bienes del cabildo se incardinaban en las tres categorías clásicas del derecho castellano: bienes comunes, bienes de propios y arbitrios. Las competencias del cabildo eran amplísimas, como propias de la administración más cercana a los vecinos, en un territorio, además, en que las distancias con las superiores autoridades gubernativas podían ser muy grandes o de gran dificultad orográfica. Imagínense la tremenda lejanía que podía haber del virrey o en el virreinato de la Nueva España o en el del Perú o en la Capitanía General de Guatemala, siendo mucho más pequeña en su territorio. Sin embargo, las dificultades orográficas hacían que una pequeña distancia en kilómetros era casi insalvable para llegar con cierta rapidez. Sin embargo, sería precisamente la lejanía de la corte lo que hará que en ocasiones el cabildo ejerza potestades jurisdiccionales en materias de nombramientos, en caso de vacantes de ciertos nombramientos, aunque siempre lo hiciera pro tempore, en espera de la llegada del designado por la corona. Esto hace referencia a lo que antes le decía acerca de las interinidades. Como las autoridades y la corte estaba tan lejos y había que tener los cargos servidos y no se sabía cuándo iba a llegar el nuevo nombrado, pues había varios métodos. Nombrar por parte de una institución a alguien provisionalmente, o en el caso de los virreyes, la curiosísima institución que les recuerdo de los pliegos de mortaja. El pliego de mortaja consistía en que cuando un virrey llegaba a ocupar el virreinato, escribía en un pliego el nombre de quien lo debía sustituir en caso de muerte o incapacidad hasta que llegara el nuevo virrey nombrado por la corte. Las áreas sobre las que actuaba principalmente el cabildo eran el urbanismo, que tenía a su cargo el trazado y conservación de las calles y plazas, así como de las acequias y acueductos, y de la limpieza y alumbrado de las vías públicas. En este caso debemos destacar el interés de la corona en el trazado y emplazamiento de las nuevas poblaciones, desde las detalladas órdenes de Felipe II de 13 de julio de 1573. A tenor de lo en ellas establecido, la traza de las ciudades debía asemejar a un damero, presidido por la racionalidad y la utilidad pública, disponiéndose oportunas reglas sobre el emplazamiento de la nueva población y la salubridad y abastecimiento de aguas del lugar elegido. Les he traído el ejemplo de Caracas porque es un ejemplo, yo creo, enormemente clarificador. Fíjense ustedes la perfección del trazo y cómo sobre la perfección del trazo se fue construyendo la ciudad con muy pocas desviaciones, pues como Caracas, tantas otras. Los abastos
Se trataba, en primer lugar, de evitar el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, con especial atención a los cereales harinables y a la carne. Respecto al abastecimiento, y como ejemplo de las muchas precauciones tomadas por la Corona en orden a evitar posibles corruptelas, tenemos como Felipe II, por una real cédula dada en Monzón el 10 de marzo de 1626, dispuso que el abasto de la carne, o que en el abasto de la carne no se admitieran posturas de clérigos, conventos ni religiosos que por las dificultades que pudieran suceder después de una vez hecha o aprobada la postura, se pudiera encontrar el cabildo, que no cumplieran los religiosos con lo acordado y que no se pudiera actuar sobre ellos. Y también esta disposición de Felipe IV de 1626 nace de las muchas quejas que llegaban a la corte. Tengan ustedes cuenta que el mundo indiano era un mundo lejano, pero no un mundo aislado, sino que los cabildos indianos, los particulares, las autoridades, estaban constantemente enviando a la corte memoriales en los cuales se decía lo que allí sucedía, y la corte, en la medida de lo posible, trataba de solucionar. Fijar precios de determinados productos y algunos aranceles era también competencia del cabildo. En las principales ciudades, la regulación gremial corría también a cargo del cabildo. La salud pública y la educación eran atendidas por los cabildos indianos, siempre teniendo en cuenta la capacidad económica para actuar en estos campos, y que además estamos en el antiguo régimen. No estamos en un estado asistencial, estamos más bien en un estado de caridad, y era a tenor y basándose en principios caritativos que los cabildos atendían a la salud pública y a la educación. Este era nada más y nada menos que el Zócalo de México en 1695 por Cristóbal de Villalpando. Nos da una idea muy clara de lo que debía ser el comercio de la ciudad. Este era el principal tianguis, el principal mercado, pero no era el único, Y era un lugar donde se vendían todo tipo de productos del propio virreinato, pero también muchos de los que llegaban en la nao de la China. Y luego, posteriormente, muchos de contrabando. Pero esta pintura resulta muy significativa. Era un lugar que además se quedó pequeño para el propio mercadeo, y a fines del siglo XVIII el virrey Revillagigedo eliminó el mercado del Zócalo, se trasladaron los tianguis a otros lugares, pero a fines del XVII vemos la gran actividad. Se distingue a los indígenas vendiendo, mezclados con la nobleza criolla que pasea a caballo o en carroza, y el tianguis cerrado del tianguis abierto. Si tuviéramos que hacer balance de la vida municipal en Indias, nos encontraríamos con un siglo XVI de gran expansión y brillantez, con un siglo XVII en el que la vida municipal se vio afectada por la venta de oficios, regidurías y escribanías comprables. La entrada de los cabildantes de compra vendibles fue realmente muy, muy negativa. Y con un siglo XVIII que se ha visto como un periodo de cierta decadencia municipal, achacable a la presencia de oficios nuevos de la administración local en aplicación de las reformas de Carlos III. Así, el síndico personero y los diputados del común, cuyas atribuciones chocaban con muchas de las que hasta entonces habían tenido los regidores. Si bien esta atonía administrativa de los cabildos borbónicos es compatible
con un gran desarrollo económico de las ciudades, especialmente aquellas que fueron capitales de los grandes distritos administrativos, virreinatos o capitanías generales, o aquellas que fueron activos puertos comerciales. O sea, que debemos distinguir entre la atonía administrativa del propio cabildo con la realidad comercial de expansión y desarrollo de la propia ciudad. Como ya hemos visto, y ya les avisé que me iba a dedicar un poco a ello, 1519 fue un año importante en cuanto a la creación de ciudades en la América hispana. También será este año no solamente el de la fundación de Veracruz y Panamá, de Veracruz y de La Habana, sino también el de la fundación de Panamá, a la que voy a dedicar unos minutos. El descubrimiento del Mar del Sur daría lugar a un nuevo ciclo colonizador, esta vez volcado hacia las tierras que toca el pronto denominado Pacífico. La exploración de la costa oeste de Colombia y singularmente el camino hacia el Perú haría del istmo panameño un enclave estratégico para las comunicaciones y tráfico mercantil con la península, como también de tráfico con las islas del Caribe. La seguridad del istmo y la operatividad del camino existente entre sus dos vertientes habrán de convertir en cuestión clave este territorio para asegurar el que pronto sería Virreinato del Perú. Hito fundamental de esta nueva etapa de la presencia española en América sería la fundación, el 15 de agosto de 1519, de una villa de nueva planta que recibiría el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Sin duda, fue la festividad de la Asunción la que inclinó al fundador para dar nombre a la nueva ciudad. El fundador fue Pedrarias Dávila y un nombre que tanto juego nos va a dar en la vida de esta zona. Con esta nueva fundación se inicia la actividad colonizadora de la corona en el entonces llamado Mar del Sur. Una real cédula de 15 de septiembre de 1521 le otorgaría el título de ciudad, recibiendo además, como un privilegio añadido de la corona, unas armas en las que campea un partido con los emblemas personales de los reyes católicos, el yugo y las flechas, en el primero, y en el segundo de los cuarteles de este partido, dos naves con razón a la actividad naciente de este puerto. Una bordura de castillos y leones da forma y rodea a estos dos cuarteles, suponiendo el haber concedido la bordura de castillos y leones un gran privilegio por parte de la corona, pues supone la presencia en el escudo de la ciudad de los emblemas que se encuentran en el cuartelado regio de Castilla y León. En esta fundación, como también se haría en otros casos, se reprodujo en América mutatis mutandis la técnica del repartimiento, tantas veces ensayada en los reinos medievales de la España cristiana. 400 serían los vecinos agraciados en el reparto de los solares que constituían el espacio urbano de la nueva ciudad, quedando la población indígena adscrita a diferentes encomiendas. No terminaría en la costa del Pacífico la actividad fundadora del gobernador Pedrarias Dávila, que ya les he dicho que tanto juego dio en esta zona. Pues pronto enviaría a uno de sus lugartenientes, el capitán Diego de Albítez, a fundar una ciudad en el Atlántico, Nombre de Dios. Ya tenemos una en el Pacífico, Panamá, y otra en el Atlántico, Nombre de Dios. Entre ambas poblaciones, un camino real, entonces comenzado, daría inicio a una ruta comercial que, aunque de corta distancia, se convertiría en arteria vital para comunicar Sevilla y los puertos atlánticos de la monarquía con lo que sería pronto el Virreinato del Perú. Podemos imaginar las imponentes recuas de 500 o 600 mulas hondureñas
transportando las mercancías a través del istmo. Los barcos llegaban a Panamá, se bajaban las mercancías a las mulas y se trasladaban hasta el Atlántico. Así, la gran riqueza de la ciudad de Panamá fue efectivamente su privilegiada situación geográfica, constituyendo su puerto, con el auxilio del siempre practicable de Perico, que distaba unos 12 kilómetros. El puerto de Panamá no estaba siempre practicable y el de Perico sí, y había una gran comunicación entre los dos. Se convierte además en el centro fundamental del tráfico interoceánico, lo que iba a propiciar que la ciudad fuera asiento de numerosos mercaderes particulares y de factores de las grandes casas comerciales de Sevilla y de Lima. No todo el año, pero gran parte del año. El proyecto de comunicación de ambos mares surgió ya en Pedrarias, a juicio de un gran historiador como es el panameño Alfredo Castillero Calvo, a partir, nos dice Castillero, de modelos geométricos del emergente Renacimiento, trazando una línea paralela y casi coincidente con los 79 grados 5 minutos del meridiano, que partiendo en nombre de Dios y con rumbo sur, atraviesa el istmo hasta tocar en el punto donde queda fijado el emplazamiento de la futura ciudad de Panamá. Nombre de Dios a Panamá. En esta época, efectivamente, se buscó con ahínco un estrecho que uniera ambos océanos, facilitando un camino por occidente para llegar a las Islas de las Especies. El viejo anhelo colombino seguía siendo una constante, pero pronto la desilusión de lo imposible llegaría a aquellos que este atajo buscaban, y el propio Pedrarias, en 1522, calificaría el ansiado estrecho de dudoso. Igual que la ya citada Asunción Paraguaya, Panamá merecería también que se le diera el título de madre de ciudades, pues se convertiría en lugar de inicio de numerosas expediciones que tenían como destino territorios de la América Central, todavía inexplorados, y sobre todo sería base de las expediciones que se dirigían a las costas del Perú. De Panamá partiría la expedición de Pascual de Andagoya en 1522, que recorriendo parte de la costa colombiana del Pacífico tendría noticias ciertas del imperio inca y de la existencia de la gran ciudad de Cuzco. Por otra parte, en una época en que el peligro de la piratería era amenaza constante de las poblaciones fundadas por españoles en las costas americanas, el emplazamiento natural de la ciudad de Panamá propiciaba su propia defensa, constituyendo las marismas que la rodeaban y la conformación de la propia laguna una especie de fortaleza creada por la naturaleza. No hubo necesidad de construcción de morros. Cosa distinta fue el poco adecuado emplazamiento de Nombre de Dios, lugar de muy difícil defensa y, por otra parte, asentamiento urbano solamente habitado de manera significativa durante el periodo de permanencia de las flotas, aumentando su población de manera notoria durante la celebración de las ferias que allí tenían lugar. Tras el ataque de Drake a Nombre de Dios en 1586, que resultó nefasto, este puerto se iba a ver sustituido por el mejor defendido de Portobelo. Aquí tenemos Portobelo, también mejor situado en el camino comercial interoceánico marcado por el lecho del río Chagres. Portobelo, como ven, era una muy pequeña población, pero justamente en la época en que se producía la llegada de las flotas, se convertía en un gran emporio comercial. Y estaba bastante bien defendido, no tenía un morro tan impresionante como el de San Juan de Puerto Rico o el castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias, pero sus defensas, que todavía hoy podemos ver, no han sido
dañadas y si constituyen patrimonio de la humanidad, pues permite ver cómo debió ser la ciudad en su momento. Bien, no quisiera terminar la conferencia, y ya me había propuesto hablar 45 minutos y llevo ya una hora, no quisiera terminar esta conferencia sin hablarles del gran desarrollo alcanzado por las ciudades indianas durante el periodo hispano y como muestra palpable de la obra de España en América. En ellas florecieron universidades, centros de estudios especializados, hospitales. De sus imprentas salieron miles de obras, demostración palpable de su gran actividad cultural. En sus recintos se levantaron edificios civiles, catedrales, iglesias y conventos que aún nos asombran. Muchos son los ejemplos que podría traer a colación, pero solo mencionaré la Ciudad de México, la ciudad de los palacios. El desarrollo de la ciudad actual no ha logrado destruir la que fue una de las más importantes de la monarquía de España y testimonio, espero que eterno, de su esplendor en América. Aquí tenemos la gran Ciudad de México, ahí está el Zócalo, y con detalle podríamos ver en su explicación todas las iglesias, conventos, lugares civiles de importancia, palacios, centros educativos, hospitales, imprentas, de lo que fue un enorme emporio de riqueza. Todavía hoy emociona el visitar la Ciudad de México. El gran desarrollo que tuvo la ciudad no pudo con la ciudad hispánica y la conservamos en un estado bastante bueno. En la actualidad, además, se está recuperando todo el centro histórico y, a mi parecer, constituye hoy en día aún el recuerdo más importante de las ciudades de la monarquía. Este es el Zócalo. Ahí tienen la Catedral de la Asunción, el Sagrario de la Catedral, el Palacio del Virrey, llamado hoy Palacio Nacional, y aquí detrás de nosotros, estaría justamente el Cabildo. Esta es la ordenación que dio al Zócalo el virrey Revillagigedo. Y luego aquí tenemos el momento 1803, en que se ha puesto la estatua del Caballito, la estatua enorme de Carlos IV que hizo Tolsá y que luego, durante la independencia, se encontró inapropiado que la estatua del rey de España estuviera presidiendo el lugar más emblemático de México y se trasladó a un lugar, a mi parecer también muy apropiado, que es una plaza preciosa delante del Colegio de Minería, que es del mismo estilo que la propia estatua. Y esto les he querido hablar hoy sobre las ciudades hispanas, el municipio hispano y lo que supusieron para la historia de América, que es también la historia de España. Muchas gracias.